¿Estás grabando? Ay. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight... Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. En aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Día 1. La primera visita que hicimos en este viaje fueron las cascadas de Isolja, palabra maya que significa caída del agua. Estas cascadas de 35 metros forman parte de la gran belleza de este estado y son una muestra de los hermosos paisajes que estaremos por ver. Este lugar es uno de los sitios turísticos más visitados de Chiapas, y razón de ello es el impacto que tiene el viajero al escuchar la fuerza con que cae el agua. Un sentimiento de respeto y admiración por la naturaleza. Jamás se olvidará el dulce roce de la brisa con la piel, la imagen que se forma al ocultarse el sol frente a estas cascadas. Día 2. El primer lugar que visitamos este día fue el río Usumacinta, también conocido como Mono Oidor. Este río es uno de los más importantes en México, ya que es uno de los más caudalosos del país, además de que sirve como frontera con Guatemala. Se hizo un recorrido de aproximadamente 2 horas, en el cual tuvimos la oportunidad de observar toda la naturaleza que rodeaba este lugar, como por ejemplo los árboles de más de 15 metros de altura y las distintas clases de aves que volaban a través del río. Inclusive pudimos observar las casas de la gente de Guatemala, que vivían a orillas del río, e imaginamos cómo sería la vida en ese lugar. Ya después llegamos a Yaxchilán, conocido como el lugar de las piedras verdes. Se cree que adquiere este nombre debido a un arroyo de color verde que cruzaba aquel lugar. Esta ciudad logró su apogeo con el emperador Escudo Jaguar II, quien después de innumerables guerras logró reconstruir la ciudad y darle un mayor esplendor del que ya tenía. Más tarde ese día visitamos Bonampak. Lo sorprendente de este lugar fueron sus murales, ya que la mayoría de estos se encontraban en muy buenas condiciones y ni uno había tenido algún trabajo de restauración. Comparado con Yaxchilán, es un lugar pequeño, sin embargo, solamente se han descubierto el 2% de las ruinas. El 98% restante permanece oculto dentro de la selva. Ya por último, pasamos la noche en el campamento de Acanjá, en el que dormimos en cabañas de madera al lado de un arroyo. Fue una verdadera experiencia, ya que dormir dentro de una selva es algo que jamás se olvidará. Las sorpresas no se acababan en este estado. El tercer día visitamos Palenque, una de las ciudades mayas más importantes del periodo posclásico, en el cual el emperador más joven en la historia maya asume el poder, conocido como Pacal, quien logra hacer a Palenque la ciudad más importante en la región, después de un periodo de decadencia. Él construyó la mayoría de los templos y palacios, que son las ruinas que estamos viendo hoy en día. Palenque es una ciudad magnífica, que mezcla la religión con la arquitectura, ya que cada edificación tiene su significado, desde la forma en que se construyó hasta el lugar donde se hizo, como es el caso del Templo del Sol, que apunta hacia el este e ilumina uno de sus cuartos con la salida del sol.
Inclusive hoy en día, Palenque retiene esa característica de lugar espiritual. Cabe mencionar que existen muchas ruinas que no han sido descubiertas y que aún siguen ocultas dentro de la selva. Después, continuamos con las cascadas de agua azul, las cuales nuevamente reflejan la belleza de este estado y también la naturaleza que éste conserva. Estas cascadas se caracterizan por la belleza de sus aguas, ya que, debido a varios factores físicos, su color es azul turquesa. El cuarto día visitamos dos comunidades indígenas y nos dimos cuenta que la belleza de Chiapas no solo radica en sus paisajes o ruinas, sino también en su gente. En Sinacantán entramos a un taller textil familiar que inclusive amablemente nos invitaron a su cocina a comer. Al entrar, el viajero nota de inmediato el color que impera en el cuarto principal, donde la señora de la casa trabaja con el telar fabricando más telas, vestidos o chalinas para mantener a su familia. Después continuamos a visitar la iglesia del pueblo, que refleja la identidad cultural de este, ya que es el punto de mezcla de la religión católica con las creencias indígenas. No existen fotos dentro de esta iglesia, ya que por respeto a las figuras dentro del templo, así como para los creyentes, las autoridades del pueblo no permitían tomar fotos. Más adelante continuamos con San Juan Chamula, que a comparación de Sinacantán es un pueblo más arraigado en sus creencias indígenas. La cruz verde es un símbolo de esta mezcla de creencias, ya que por un lado representa a Cristo y por otro al maíz, que representa el origen de la vida para los mayas. San Cristóbal de las Casas es un municipio con alrededor de 200.000 habitantes. Durante mucho tiempo fue la capital del estado de Chiapas. Sin embargo, esto cambia durante el Porfiriato, cuando la capital del estado pasa a ser Tuxtla Gutiérrez. Es uno de los municipios con mayor actividad turística, debido a la cantidad de iglesias y museos que hay dentro de este municipio, como es el caso de la iglesia de Santo Domingo, con un estilo de arte barroco, la iglesia de San Felipe y los museos del Jade y el Ámbar. Día 5. El Cañón del Sumidero. Un lugar que quedó grabado tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones. Fue en este momento donde se sintió verdaderamente la majestuosidad de este estado. Se vieron una numerosa cantidad de animales, como cocodrilos, familias de monos arañas, iguanas y garzas. El Cañón del Sumidero forma parte del escudo de Chiapas. En Chiapas de Corzo, un pueblo a orillas del río Grijalva, concluimos con nuestro viaje. La identidad cultural en Chiapas se refleja a lo largo de todo el territorio, en cada municipio, comunidad y persona. Se encuentra en la forma en que visten sus habitantes, la manera en que hablan, la práctica de su religión mezclada con el catolicismo y también su cocina, como por ejemplo en la vestimenta, el uso de las chalinas, en el lenguaje, el nombre de los lugares visitados, todo está en maya, Misolja, Cuculcán, Yaxchilán. En la religión, la mezcla de las creencias indígenas con el catolicismo, lo cual se ve reflejado en las ofrendas de animales que hacen a los íconos católicos. Y por último, la cocina, que tiene un significado religioso para los indígenas. El indigenismo es una corriente cultural, política y antropológica, concentrada en el estudio y valoración de las culturas indígenas, así como el cuestionamiento de los mecanismos de discriminación en perjuicio de los pueblos indígenas. En pocas palabras, el estudio de las culturas indígenas y la manera en que se pueden acabar los prejuicios sociales sobre estas. Las condiciones de vida en el estado son deplorables. Domina el modelo de agricultura de subsistencia, que no permite excedentes agrícolas con los que tener ingresos económicos. Chiapas es el primer estado en la República Mexicana en cuanto a la riqueza en el agua y energía hidroeléctrica. Es paradójico que pese a ello, sigan existiendo comunidades indígenas que no cuentan con la luz eléctrica ni con agua entubada, debido a la inequidad existente en el estado. En la educación, según la CONAPO, el 42% de la población chiapaneca de 15 años o más no tiene primaria completa, y el 20% no ha recibido ninguna forma de instrucción formal. Por ello, existen programas sociales como CONAFE, que se encarga de la educación de las comunidades indígenas, la CEDESOL, que combate la marginación y el rezago social en el área, y el programa Motor para la Economía Familiar, que prevé generar 12.500 fuentes de empleo en el estado.
Chiapas 2011. Un viaje que ni una persona olvidará y que cada que cierre sus ojos y piense en ese lugar estará ahí. Porque definitivamente no hay forma de olvidar las cascadas de Misolja y Agua Azul, las ruinas de Palenque y Yaxchilán, los ríos Grijalva y Usumacinta e inclusive la rica cultura de la gente de Chiapas. Chiapas 2011 no solo fue un viaje, sino una oportunidad de conocer aún más a México y saber en qué podemos ayudar. Estamos en la segunda parte de la investigación. Nos encontramos en Selva Lacandona y vamos a investigar el incidente que ocurrió hace un año. Día 215 en la Selva Lacandona. Son las 23:35 y el experimento L36 está mostrando resultados inesperados. El incidente que ocurrió hace un año. Pero no estábamos en la selva, apenas nos íbamos a ir. Día que pasa está dando resultados inesperados.